el amor a nuestra Madre, desear que se tenga el conocimiento de todas las maravillas que nuestro Señor le concedió. Apacentando las ovejas de Jetro, llegó Moisés a la montaña de Dios, Horeb. El Señor se le manifestó en una zarza que ardía sin consumirse. Admirado Moisés se dijo: iré a ver esa maravilla, ¿por qué no se consume la zarza? Viendo el Señor que se acercaba, le habló: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió él. Detente, quítate las sandalias de los pies, porque el terreno que pisas es santo. Nosotros también, al estar estudiando las maravillas que nuestro Señor hizo con su Santísima Madre, nos asalta el mismo temor de Moisés. Parece que una voz nos dice: detente, es temerario escudriñar las maravillas del Señor. Acerquémonos, no obstante, pero despojados de todo apego al pecado que pueda haber en nosotros, y ella nos atraerá hacia su Inmaculada Concepción. Quiera Dios que el recordar todas estas prerrogativas que nuestro Señor le concedió a su Santísima Madre nos haga amarla. Las gracias especiales que la Santísima Virgen recibió llevan el título de prerrogativas. Esas son las prerrogativas que nuestro Señor le concedió a su Santísima Madre. Las principales son Inmaculada Concepción, Virginidad Perpetua, y están en el grabado, están simbolizadas. Inmaculada Concepción con una azucena. La azucena siempre es de la pureza de la Santísima, el símbolo de la pureza de la Santísima Virgen. Virginidad Perpetua es como una antorcha que arde, una lámpara que arde sin consumirse. Impecabilidad está en la cabeza del demonio infernal, porque la Santísima Virgen nunca estuvo bajo el dominio del demonio, porque fue exenta del pecado original y no cometió pecado alguno, ni mortal ni venial. Medianera de todas las gracias está como un acueducto, como un puente de donde vienen las gracias. Es medianera de todas las gracias. Asunción al cielo en cuerpo y alma está en el grabado como una rama de olivo que conquistan los que vencen. En la fiesta pues de la Inmaculada Concepción se celebraba ya desde el siglo V, y por la tradición nos basta recordar a San Cirilo de Alejandría en el siglo V, a San Juan Damasceno, quien llama a María paraíso en el que no tuvo entrada la serpiente antigua. Cuando los israelitas iban hacia la tierra prometida, 40 años estuvieron peregrinando por el desierto, y al llegar a la tierra prometida, el caudaloso Jordán les impedía el paso. Entonces, al mandato del Señor, los sacerdotes con el arca de la alianza a cuestas entraron primero, y al tocar el agua, la corriente se detuvo. Más tarde David cantará en su lira: ¿por qué, oh Jordán, se detienen tus aguas a la fuente de donde vinieron? Y si interrogamos ¿por qué se detuvieron tus aguas? Nos dirán: mis aguas se sintieron respeto a la llegada de la Madre del Dios de Jacob. Así, una sola vez el Jordán detuvo su curso y fue ante el arca de la alianza. Una sola vez la corriente impura de la culpa original retuvo su curso y fue ante la Inmaculada, porque ella es el arca de la alianza del Hijo de Dios hecho hombre. La virginidad perpetua. Antes de hablar
sobre la virginidad perpetua, voy a hablar sobre cómo eran las costumbres de aquella época, cómo eran los matrimonios judíos en aquella época. El matrimonio judío, en primer lugar, era una obligación, no solo religiosa, sino también nacional, porque todos sabían, tenían la promesa de que de su raza nacería el Mesías, y todos casaban a sus hijas muy chicas, ellas las casaban muy chicas, y el matrimonio era pues como una obligación, como digo, no solo religiosa sino nacional. Y el matrimonio era en 3 etapas. En la primera etapa los padres se ponían de acuerdo, concertaban el matrimonio, los padres. En la siguiente etapa los contrayentes eran los desposorios, se llamaban desposorios. Los contrayentes, el contrayente le daba una prenda de valor a la novia y le decía: esto es para que en adelante eres mi esposa. Entonces, pero no iban a vivir seguía cada quien en su propia casa. El novio en la casa de sus padres y la novia en lo mismo. Hasta pasando un tiempo, entonces eran las bodas solemnes. Las bodas solemnes, las bodas de familia, que según los historiadores duraban hasta días, esas fiestas, esas bodas solemnes. También le nombraban con la conducción, porque ya después de los desposorios, ya que había pasado algún tiempo, entonces iba el novio acompañado de un cortejo festivo a la casa de la novia, y la llevaban, ella acompañada también de las doncellas, sus niñas, parientes y todo, la llevaban como un cortejo festivo a la casa del novio, allá empezar ya su vida matrimonial. Entonces, cuando tuvo lugar la encarnación, la Santísima Virgen, dice San Lucas, en el capítulo 1, dice que Dios mandó Dios a Nazaret a una virgen desposada con un varón de la casa de David. Y entonces sigue narrando San Lucas que al llegar saludó a la Santísima Virgen. Al llegar el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Y al ver que ella se turbaba, le dice: no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Al oír esta descripción, era una descripción típica del Mesías, que todos conocían, porque en las sinagogas se leían siempre los profetas, se leían. Era una descripción típica pues del Mesías, y ella comprendió luego que se le proponía ser la madre del Mesías. Entonces ella contesta: ¿cómo será esto si yo no conozco varón alguno? Entonces le dice el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que de ti nazca será llamado Santo, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que siendo una mujer estéril y de avanzada edad, ha concebido un hijo, ya va en el 6º mes, porque para Dios nada hay imposible. Entonces, ya con esa explicación contesta la Santísima Virgen: he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Es en ese mismo instante el Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre en el vientre virginal de la Virgen María, quedando ella siempre virgen y verdadera Madre de Dios. Es decir, la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana, formando la persona de Cristo, lo que llaman los teólogos la unión hipostática del Verbo. Entonces, San Lucas sigue diciendo, porque todo el Evangelio de San Lucas, desde el primero capítulo, está bueno que hay que seguirlo hasta casi el 50. Desde el primero hasta el 28 empieza, pero hay que seguir hasta el 50 capítulo. Sigue diciendo que la Santísima Virgen se fue apresuradamente a las montañas de Judea, donde vivía su prima Isabel, con su esposo Zacarías, que era sacerdote del templo. Entonces, ahora los arqueólogos identifican esta aldea o esta ciudad de las montañas, que la identifican con Ai Karim. Entonces la Santísima Virgen después se fue apresuradamente a las montañas a estar con su prima, y al llegar a la casa de su prima y saludarla, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz: ¿de dónde tanto a mí? Que venga la Madre de mi Señor a visitarme, porque nada más llegó tu voz a mis oídos, la criatura que llevo en mi seno saltó de gozo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú que has creído, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú que has creído en lo que se te ha dicho de parte del Señor. Entonces la Santísima Virgen prorrumpe en un himno de acción de gracia, que conocemos como la Magnífica, que dice, mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador, porque ha puesto la mira en la bajeza de su esclavo. He aquí que de hoy en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes, el que es todopoderoso, cuyo nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros primeros padres, Abraham y toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, también sigue siendo San Lucas, que se estuvo en casa de Zacarías y de Isabel, se estuvo como 3 meses, y al volver a Nazaret, pues ya se le notaban a ella las huellas de que iba a ser madre, de su maternidad. Y de ahí la angustia de San José, la angustia y la aflicción, que no le había sido revelado el misterio. Entonces él pensaba de abandonarla, es decir, dejarla, no denunciarla, no difamarla, dejarla y irse él, irse. Y estaba en esos pensamientos cuando un ángel en sueños le apareció y le dice: José, hijo de David, no temas en recibir en tu casa a María, porque lo que ella ha concebido es por obra del Espíritu Santo. Y tendrá un hijo a quien pondrás, le dice a él, a quien pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, que será el que salve al pueblo de sus pecados. Entonces, San José se dio prisa pues a preparar las bodas solemnes, la conducción
y las bodas solemnes. Entonces, para vivir, no como los esposos de la tierra, sino para vivir una vida de castidad perfecta con un hermano castísimo, con una virgen, hermana virgen, virgen perpetua. Entonces ya sabemos pues lo que pasó después, por qué nació el niño Jesús en Belén, porque toda Palestina estaba pues como otras naciones del mundo conocido, entonces estaban dominadas por Roma. Roma era como la dueña del mundo. Entonces los judíos estaban dominados por Roma. Entonces mandó el César que se hiciera un censo pero fueran a inscribirse en la ciudad donde habían nacido. Y como el señor San José era de la descendencia del rey David y que había nacido en Belén, la ciudad del rey David es Belén, entonces se fueron a inscribir, y como había tanta gente, aunque él era de ahí, pues no, con los parientes no tuvieron, no les dieron asilo en ningún lado, y las posadas ya estaban todas llenas, no pudieron pues encontrar asilo, y entonces fue que se fueron a ese establo que les indicaron que había un establo ahí, solo era lo único que pudieron encontrar en las afueras de Belén, un establo donde iban los pastores a refugiarse cuando había tormenta o que nevaban, iban a refugiarse con sus ganados, con sus ovejas. Entonces ahí a medianoche ya sabemos cómo nació el niño Jesús. Según toda la tradición cristiana, el niño Jesús nació de su madre, nació de ella misma, nació sin pesar, sin mengua de su integridad virginal, sin dolor. Nació, lo vio lo vio delante de sí, nacido de ella misma, y que ya con sus lágrimas empezaba a hacer su oficio de redentor, porque según toda la tradición cristiana, el niño Jesús nació de María Santísima sin dolor, y como un rayo de sol sale a través de un cristal sin romperlo ni mancharlo, así pues nació el niño Jesús de su madre. Por eso los católicos afirmamos que la Santísima Virgen fue virgen antes, durante y después del nacimiento del niño Jesús. Por eso es virgen perpetua. Allí terminó eso. Ahora ¿cuál? En el grabado donde tengo todo simbólicamente. La Inmaculada Concepción es una azucena. La azucena es el símbolo de la virginidad, de la pureza de la Santísima Virgen. La virginidad perpetua es como una lámpara como una lámpara que arde sin consumirse. Y la cabeza del demonio, vemos aquí la cabeza del dragón infernal, quiere decir que la Santísima Virgen, y le decimos impecabilidad, y la Santísima Virgen, por una gracia especialísima de nuestro Señor, jamás cometió pecado. En primer lugar, fue concebida sin mancha de pecado original, y ella en su vida no cometió pecado alguno, ni venial ni mortal. Ella nunca estuvo bajo el dominio del demonio, por eso venció y la cabeza del demonio infernal. Dice San Agustín: no se mencione el pecado cuando se trate de la Santísima Virgen. Luego seguimos viendo que
medianera de todas las gracias, es como un canal, está aquí como un canal donde nos vienen las gracias. Entonces la Santísima Virgen dice San Juan de San Luis de Montfort, dice que de ella recibimos que nuestro Señor nos manda las gracias por su mano, que es medianera de todas las gracias. Dice también, sigue diciendo el santo, que fue un devoto de la Santísima Virgen, San Luis de Montfort, y que escribió el Tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen. Dice que quiso Dios reunir todas las aguas del universo y creó el océano. Quiso reunir todas las gracias y creó a María. Por eso me llama medianera de todas las gracias. Sigue diciendo el santo que Dios nuestro Señor nos manda las gracias por intercesión de la Santísima Virgen. Y la otra es la Asunción del cielo en cuerpo y alma, que es como una rama de laurel que reciben los que vencen. Y la última, la otra es santidad perfecta, es también como una antorcha. Y la maternidad divina, que es el grabado que tenemos en el centro, de ahí es como la fuente de donde nos vienen las demás, de donde vienen las demás prerrogativas, que es la maternidad divina. Ahora vamos a hablar pues sobre la maternidad divina. El tercer concilio que se celebró fue en Éfeso en el año 431, porque el patriarca de Constantinopla, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, decía que en Jesucristo había dos personas y que María era la madre de la persona humana, por lo tanto no podía darse el título de Madre de Dios. Entonces el Papa Celestino I en la ciudad de Éfeso, en el año de 431, el 22 de junio de 1431, en la ciudad de Éfeso, el Papa Celestino I llamó a un concilio al que asistieron muchos obispos, los obispos que había entonces, y entonces los obispos y el pueblo todos se alzaron a defender esa prerrogativa en nombre de Dios. Entonces Nestorio I, que era obispo de Alejandría, y todos los demás obispos probaron que en Jesucristo no hay dos personas. En Jesucristo hay dos naturalezas: la naturaleza divina por ser Dios y la naturaleza humana por ser hombre. Ambas se unieron en la encarnación hipostática del Verbo. Las dos naturalezas se unieron y son inseparables para formar la persona del Hijo de Dios. Así que en Jesucristo hay dos naturalezas, pero una sola persona, la persona del Hijo de Dios. María es madre de esta persona divina, por lo tanto es madre de Dios. Entonces hubo una gran alegría, todos los fieles salieron en sus casas y llevaron a los padres del concilio a sus casas y muy alegres, hubo una gran alegría porque se había combatido la doctrina errónea de Nestorio y sus discípulos. Entonces fue cuando la Iglesia en esta ocasión compuso la segunda parte del Ave María, porque la primera parte la compuso el ángel Gabriel y Santa Isabel, y la segunda parte del Ave María: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La compuso la Iglesia en esa ocasión.
segunda parte del Ave María. Por eso es la mayor alabanza que podemos decirle a la Santísima Virgen. Decirle Madre de Dios es la mayor alabanza, ya no hay otra más grande que decir Madre de Dios. Yo siempre les he dicho les decía a mis discípulos que al llegar a esa parte, Santa María, Madre de Dios, la dijeran como subrayándola, la dijeran así como más fuerte, como hicieran una pausa, como subrayando Madre de Dios. Esa pues es la prerrogativa más grande, más excelsa, porque es como la fuente de donde dimanan los demás privilegios. Ahora cantan, alabemos a María, Madre de Dios, ensalcemos a María, Madre de Dios, glorifiquemos a María, Madre de Dios. Es un canto. Alabemos a María, Madre de Dios, ensalcemos a María, Madre de Dios, alabémosla, ensalcémosla. Glorifiquémosla eternamente, amén. Alabémosla, ensalcémosla, glorifiquémosla eternamente, amén. Alabemos a María, Madre de Dios, ensalcemos a María, Madre de Dios, alabémosla, ensalcémosla, glorifiquémosla eternamente, amén. Alabémosla, ensalcémosla,